Fate el despertar, capítulo 1, buenas y sean bienvenidos a esta nueva teoría, espero y les guste, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del Discord y fique en la descripción. Prólogo. Por fin está aquí, ¿no es interesante pensar que un día así llegaría? Esas palabras, pronunciadas con anticipación y solemnidad, escaparon de la boca de un hombre de unos 30 y tantos años mientras se arremangaba. Era una persona muy singular, y cualquiera que lo viera no podía evitar sentir esa sensación de extrañeza que emanaba de él, como si esa sensación se hubiera convertido en parte su ser. Lo más sorprendente de él era, sin duda, su apariencia. Era tan inusual y extraordinaria que no podía ocultarse ni siquiera entre la multitud. Lo primero fue su cabello. Las fibras sedosas que caían hasta su cintura como una cascada no tenían un solo color sino dos. De hecho, las que crecían del lado izquierdo de su cara eran grises como cenizas frías, mientras que las que caían en cascada del lado derecho de su cabeza tenían el naranja fuerte de la brasa que ardía en silencio. Luego estaban sus ropas. Por más que uno intentara colocarlas, nunca combinaban bien entre sí, pues sus colores no combinaban de una manera agradable a la vista. En el pecho llevaba lo que parecía una mezcla impensada entre un abrigo de piel y una camisa hawaiana. Estaba completamente abotonada a pesar de la alta temperatura y la humedad de los zapatos que tenía a los pies parecerían normales si uno los mirara con una mirada, pero un ojo más curioso notaría la extraña forma en que la luz se reflejaba en ellos. La verdad que los zapatos del hombre estaban hechos de madera, más precisamente, de madera de caoba. No importaba cómo se los mirara, no estaban destinados a ser cómodos de ninguna manera, y sin embargo su dueño caminaba con ellos en todo momento. El resultado de este incomprensible arreglo no fue una monstruosidad, como era de esperar. Al contrario, especialmente porque era él quien llevaba este atuendo, creó un aura de mundo alrededor del hombre que solo podía describirse como única. La expresión afable que adornaba su rostro, como la de un caballero, junto con el cansancio en sus ojos reforzaban aún más esa impresión. El nombre de este hombre hecho de contrastes, este ser improbable que destacaba donde quiera que se parara, era Iván Pedilefei. A diferencia de su apariencia, que era fruto de un ser inteligente, el área que lo rodeaba había sido creada armoniosamente por la naturaleza. En ese momento, Iván estaba agachado dentro de una cueva con paredes de tiza blanca en forma de cúpula natural. El musgo verde oscuro y las algas cubrían parcialmente el suelo y trepaban por las paredes blancas inmaculadas como enredaderas silvestres, cantando en silencio como las manos del hombre nunca habían llegado a este lugar prístino. Desde lo más alto de la cueva en forma de campana, la luz del sol brillaba con fuerza a través de un gran agujero que parecía haber sido creado por la caída de un meteorito. Ilumé el interior de la caverna, que de otro modo habría quedado sumida en la oscuridad. Un solitario haz de luz en medio de la oscuridad del subsuelo. El cielo azul celeste visible a través de esta ventana natural, desprovisto de cualquier nube, así como el sonido de las olas rompiendo tranquilamente contra la arena, eran indicadores de que ese lugar secreto se encontraba en alguna isla deshabitada del sur. No se sabía cómo había conseguido Iván encontrar ese lugar o cómo sabía cómo buscarlo. Ni siquiera él estaba seguro de cómo funcionaba su instinto. Pero el hecho era que allí había encontrado lo que buscaba. Allí estaba, justo delante de su figura agachada. Una visión que no pertenecía al reino de la naturaleza, pero tampoco llevaba la marca de la intervención humana. Parecía un pedestal hecho de la misma tiza blanca que componía el resto de la gruta. Probablemente había sido esculpido por la erosión cuando el agua del mar llenó la cueva. Pero eso no tiene importancia. El verdadero objetivo de Iván y lo que hacía de este lugar algo más que una simple caverna, se encontraba en ese pedestal como una apreciada obra de arte para Admund. Un trozo de metal dorado del tamaño de un puño estaba incrustado en la tiza. Aunque las grietas que lo rodeaban indicaban que se había derrumbado por el agujero del techo, o que lo había creado él mismo, el fragmento de oro parecía haberse convertido uno con su podio, como un parásito que invadiera el cuerpo de su anfitrión. El signo más visible de esta fusión eran unas delgadas vetas doradas que recorrían la superficie del pedi, bailaban con las fisuras para crear un patrón complicado. Cada una de las largas líneas doradas podía rastrearse hasta el fragmento dorado, y este último era como un corazón conectado a venas reales. No era solo una analogía, era algo palpitante. A un ritmo de una vez cada 2 segundos, el trozo de metal latía como un corazón humano, difundiendo una luz dorada a través de las venas brillantes. Cada onda estaba acompa por un flujo de energía mágica que solo tenía sentido para un mago como lo era Iván. Todos los preparativos están listos. Ahora, comenzamos.
Finalmente, se levantó y se sacudió el polvo de la ropa antes de contemplar el resultado de su esfuerzo frente a él. Allí, había quitado el musgo para revelar el suelo blanco del aquí. Durante los últimos 10 minutos, había estado dibujando algo. Era un círculo, un gran círculo rojo oscuro de al menos 2 metros de diámetro, que contenía en su centro una estrella de David. Lo llenaban numerosas escrituras y símbolos complicados que, en conjunto, culminaban en un diseño sumamente complejo, tan intrincado que resultaba difícil creer que Iván lo hubiera dibujado a mano y sin cometer un solo. Era un círculo mágico, algo que a las masas les parecería peligroso y siniestro, pero que en realidad no era más que una herramienta para rituales. En cuanto a con qué lo había dibujado, sería con la sangre que contenía la botella vacía que yacía a sus pies. Satisfecho con su trabajo, Iván dejó su puesto por un instante antes de regresar con un objeto peculiar en sus manos. Era una gran espada de madera del tamaño de una espada Claymore, tan gruesa y resistente que podría usarse como un bate de béisbol. Su superficie, que probablemente había sido decorada en el pasado lejano, ahora no era más que en descomposición. La espada en sí era solo un modelo, una copia pálida del original al que se suponía que debía imitar, pero aún así era un artefacto antiguo lleno de misterio. Funcionaría muy bien como catalizador. Que la plata y el acero sean la esencia, que la piedra y el archiduque de los contratos sean el fundamento. Tras dejar la espada de madera en el centro del círculo mágico, Iván comenzó a recitar las fórmulas mágicas sin esperar ni un minuto más. Levantó el brazo frente a él y sintió que prana ardía dentro de sus circuitos mágicos como agua hirviendo. Un error en el ritual no estaría exento de consecuencias, pero el hombre paradójico no mostró ni vacilación ni por el contrario, sus ojos mostraban su misma calma habitual, mientras que la sonrisa que le abría el rostro no lograba ocultar su emoción. Que el blanco sea el color al que rindo homenaje. Ya sea que se diera cuenta o no, con esta simple frase Iván Pedilefei traicionó la esencia misma del ritual conocido como la Guerra del Santo Grial. Un torneo entre magos para Al-Klaraiz. Los 7 maestros elegidos por el Grial. Los 7 sirvientes que luchan la guerra en su lugar. Todas esas reglas se rompieron a la vez desde el momento en que anunció el color de su bandera. Levántate un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que el camino de 3 bifurcaciones que va desde la corona hasta el reino gire. Que se declare ahora, tu carne me servirá y mi destino estará con tu espada. Someterse al llamado del Santo Grial. Responde, si quieres someterte a esta voluntad y a esta verdad. Aquí se prestará juramento. Alcanzaré todas las virtudes de todos los cielos. Tendré dominio sobre todos los males de todo el infierno. El ritual de invocación estaba casi completo. Solo faltaba pronunciar una sola línea. Para entonces, el prana que fluía del cuerpo de Iván hacia el círculo mágico se había convertido en una tormenta de energía furiosa que barría el polvo con un ala fuerte que llenaba toda la cueva. El corazón de Iván latía cada vez más rápido antes de que finalmente las últimas palabras salieran de su boca con fiereza. Desde el séptimo cielo, atendido por 3 grandes palabras de poder, sal del círculo de la restricción, protector del santo equilibrio. La furiosa tormenta se concentró en un solo punto en el medio del círculo, envolviendo al catalizador elegido por Iván, antes de explotar en una ola de energía que casi lo arrojó a suelo. Y entre el polvo que volaba y los últimos destellos de prana, la vida que no existía en este lugar un segundo antes se alzaba orgullosa. Lentamente, mientras todo el polvo termina caer al suelo, frente a Iván había un hombre musculoso que vestía lo que parecían mallas rojas con algunas piezas de armadura en los hombros y las rodillas. Su cabello y su barba de un rojo carmesí más profundo que el de su ropa, y sus ojos de un verde claro brillaban con fuerza y confianza. De acuerdo con la convocatoria, me presento, Sabero Fuite. Mi destino estará contigo y mi espada será como tu espada. Prólogo. El poder desatado. La oficina estaba llena de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Era una habitación sencilla en conjunto. Los únicos muebles presentes en este estudio eran unas cuantas estanterías repletas de numerosos libros de aspecto antiguo con encuadernaciones ricamente decoradas, una alfombra verde oscuro lo suficientemente grande como para cubrir casi todo el suelo y una enorme mesa de madera negruzca con cuasillas dispuestas a su alrededor de forma que los que estaban sentados allí pudieran ver a la persona que tenía delante.
Los libros almacenados en esos estantes tenían que ser extremadamente raros y preciosos, no solo porque parecían más viejos que la mayoría de las personas que se arrastraban tierra, sino porque este estudio no estaba ubicado en ningún otro lugar que no fuera la Torre del Reloj de Londres, uno de los pocos lugares en el mundo donde el conocimiento, su hechicería y el mundo de los magos estaba concentrado en tal medida. Otras organizaciones similares serían Wandering Sea y Atlas Academy. Así de rara era. Por lo tanto, para que estos libros antiguos estuvieran aquí, tendrían que ser invaluables al menos para aquellos que habitaban en la Asociación de Magos. Pero lo que sería aún más preciado sería la gente sentada alrededor de la gran mesa en el centro de la habitación. 3 hombres de diferentes edades y rangos se habían reunido a la misma habitación con el mismo objetivo, aunque algunos de ellos eran de facciones opuestas dentro de la Asociación de Magos. Obviamente la presión emanaba de los 3, pero no estaba dirigida entre ellos. Estaban esperando con impaciencia a alguien, al hombre que ocuparía la 4ª silla junto a ellos. Embargo, nada de esa tensión se reflejaba en sus expresiones y, a diferencia de todo, parecían tranquilos pero serios. De pronto, los 3 oyeron que la puerta de la oficina se abría y se cerraba tras ellos y miraron al recién llegado, a la persona que habían estado esperando. Era un hombre de unos 40 y tantos años, visiblemente la persona de mayor edad en la sala. Su vestimenta no podía calificarse de otra cosa que elegante, pero al mismo tiempo parecía tan discreta podía caminar por la calle sin llamar la atención. Su mirada tenía una elegancia similar, aunque se mezclaba con la severidad y un dejo de odio que le caracterizaba. Su nombre era Víctor Basilia, uno de los señores de la Torre del Reloj de Londres. Era un hombre de temible reputación, no por los inquietantes rumores sobre sus experimentos, que no harían estremecer a un mago de verdad, sino porque era conocido por ser un conspirador que usaba su ingenio. Señores, los saludó sin un ápice de cordialidad. Veo que ya están todos aquí, eso nos ahorrará más espera. En cualquier caso, creo que ninguno de ustedes ignora realmente nuestra situación actual. Ninguno de ellos abrió la boca ni para saludarlo ni para reprocharle que fuera el que llegara tarde. A ellos no les importaba eso. Lo único que les interesaba era lo que él tenía que decir. Pero era cierto que todos ellos tenían más o menos una idea de lo que estaba pasando. De los 3 hombres sentados alrededor de la mesa, 2 de ellos eran de gran renombre de la Asociación de Magos. Estaba Bran Noada Re Sofía Ri, el jefe del departamento de evocación. Debido a su posición, ya era obvio que iba a estar involucrado. La persona frente a él era Lord Elmello y segundo. La presencia de este instructor, que participó en cierto ritual en el año 1994, dejó cada vez más claro de qué se trataba el asunto, pero hasta que las palabras lo dejaran en claro, simplemente miraron a Lord Basilia en silencio. Hace 12 años, en una ciudad japonesa llamada Ciudad Fuyuki, tuvo lugar un ritual conocido como la Guerra del Santo Grial. Me saltaré los detalles, ya que ya los conoces, e ir directamente al tema en cuestión. La Guerra del Santo Grial de 2004 fue la 5ª, y presumiblemente la última. Lord Basilia hizo una pausa. O eso creíamos, hasta hace un par semanas. Hace 2 semanas, otra voz se alzó en la habitación. Era la de Elmello y, que había reaccionado al comentario de Basilia. ¿Estás diciendo que este incidente con las líneas le relacionado con el Santo Grial? Este incidente se refería a un extraño evento que había ocurrido al mismo tiempo que Basilia había mencionado. Aproximadamente 2 semanas antes de esta reunión, varias Linley en todo el mundo, desde Europa hasta Asia, incluidos los archipiélagos, se habían activado al mismo tiempo. No era que se hubieran secado antes, pero había sido como si estuviera enviando una señal, o reaccionando a algo. Pero después de un día completo, detuvieron su extraño comportamiento, y no sucedió nada más después. ¿El Santo Grial habría sido la razón por la que las líneas Ley reaccionaron? Si solo hubiera sido uno, lo entendería, pero ¿por qué unas líneas Ley tan lejanas se comportarían así? Importante aún, ¿qué pasó con el Grial? Nuevamente, Lord Basilia hizo una breve pausa, cerró los ojos antes de pronunciar 2 palabras. Fragmentos del Grial. Interrogación de cierre. Así es como lo he llamado, es decir, mi teoría. El Grial supuestamente fue destruido durante el último ritual, pero hasta donde sabemos, solo era el Grial menor. En otras palabras, Gran Grial está intacto y funcionando perfectamente. El toque del cielo aún puede tener lugar. Sin embargo, no hemos escuchado nada sobre un nuevo Grial menor de los Ainsberg. Necesito mencionar que esto es altamente improbable considerando que son los únicos capaces de construir uno.
Así es como he llegado a la conclusión, a partir de la poca información que tenemos, de que el grial menor de la guerra anterior no ha sido destruido. ¿Pero no acabas de decir que lo era?, intervino Bran. Si ha sobrevivido, ¿cómo es que no hemos oído hablar de él en 12 años? Destruido no es la palabra exacta. Sería más correcto decir que se dividió en varios pedazos, a los que me he referido como fragmentos del grial. Tras su destrucción, el grial se dividió en varios fragmentos que se alejaron de la ciudad de Fuyuki, la ubicación original del ritual, para aterrizar en una parte diferente del planeta. Todas las líneas ley que reaccionaron hace un par de semanas son bastante poderosas por sí mismas, pero están lejos de la civilización. De todos modos, si esta parte es especulación, es seguro que ha comenzado una nueva guerra del Santo Grial. ¿Qué pasa con eso? Incluso si comienza una nueva guerra, el papel de la Asociación de Magos al respecto es solo enviar un representante como uno de los maestros. De hecho, ¿evidencia has encontrado sobre una nueva guerra del Santo Grial? Con un gesto de la mano que delataba su enfado por el comentario de Sofía Ri, Víctor Basilia señaló al cuarto hombre sentado al otro lado de la mesa. Este último era tan diferente en los tres magos que parecía bastante extraño, en el sentido de que parecía demasiado normal para ese extraño lugar. No estaba exactamente vestido de forma descuidada, pero su atuendo era visiblemente más normal que las ricas ropas de su compañero. Era solo eso, pero su rostro solo delataba normalidad. En todo, parecía un hombre de familia. Nuestro invitado aquí es el hermano menor del actual jefe de la familia Argas, Michael Argas. Normalmente no tendría nada que hacer aquí, pero, señor Argas, por favor. Al parecer, Basilia no estaba dispuesta a explicarlo todo y le dio una orden críptica al hombre. Al oírla, Michael Argas levantó la mano, que hasta ese momento había estado oculta de la mesa. En la parte posterior, se veía un peculiar tatuaje de un rojo carmesí intenso que contrastaba con su apariencia cotidiana. Estaba compuesto por 3 partes que juntas formaban una especie de triskel. No dejaban lugar a dudas para Lorel Mello y segundo Ibram Nuada Re Sofía Ri, pues esas eran las marcas de alguien designado como maestro. Los de comando. La presencia de un maestro entre nosotros debería ser prueba suficiente. Él no es el único, varias personas dentro de la Torre del Reloj han sido elegidas como maestros. Y para responder a su primera pregunta, Lord Sofía Ri, sobre por qué estamos reunidos aquí, es imperativo que reunamos a estos maestros, así como a los catalizadores poderosos, lo rápido posible. ¿Qué? Ni el Mello y ni Sofía Ri entendieron. Señor Basilia, parece que hay un malentendido. ¿Por qué deberíamos interferir en este asunto? Hemos recibido una declaración de guerra. En ese mismo momento, a miles de kilómetros de la sede de la Asociación de Magos, en una habitación sumida en la oscuridad había un solo hombre. Su apariencia no tenía nada extraordinario. Cabello bien peinado y un costoso traje de negocios. Parecía un típico hombre de negocios. Lo mismo sucedía con la habitación en la que se encontraba, si las luces hubieran estado encendidas. Era una especie de estudio con un gran escritorio que ocupaba 1/3 de la misma, mientras que el resto estaba lleno de estanterías, mesas bajas y pilas de documentos. En su escritorio, no había nada más que un ordenador, unos cuantos lápices y más papeles. No importaba cómo se lo mirara, era un lugar de trabajo bastante común, al menos en apariencia. Pero eso era todo lo que era, porque el estudio carecía de cualquier personalidad, ni una sola prueba de que perteneciera a una persona en lugar de a otra. Ya fueran cuadros, pequeños adornos o incluso fotografías, nada de eso encontró su camino a esta habitación subterránea. Si se le preguntara, este hombre probablemente respondería que esas cosas no tenían su lugar allí, y que lo que esa habitación representaba ya era toda su vida. No se equivocaría decir eso, aunque también podría decirse que, por su falta de exhibición personal, ese estudio era un reflejo de sí mismo. En cuanto a lo que estaba haciendo personalmente en las tinieblas, la respuesta más sencilla sería nada. Simplemente, estaba distraído, pensando y recordando con los ojos cerrados. Su nombre era Alexander Alan Lendrick. Era el jefe de una organización internacional que se hacía llamar New Age y que, para las masas, estaba especializada en el suministro de diversos tipos de productos, desde uniformes militares hasta equipos de laboratorio. En pocas palabras, respondía a las solicitudes mediante el uso de sus conexiones y asociaciones. Sin embargo, en el interior de esta organización había una faceta que debía permanecer en secreto, pero que desvelaba su verdadero propósito. Toc toc. El sonido de alguien golpeando suavemente la puerta sacó a Alexander de su ensoñación.
Sin esperar su aprobación o siquiera una reacción, la puerta se abrió, arrojando luz de entreestudio, que por lo demás estaba oscuro. Abrió los ojos lo suficiente para no quedar cegado por la repentina iluminación, y su mirada se posó en una figura ennegrecida que estaba a pie en el marco de la puerta. La figura suspiró y extendió la mano hacia el interruptor que había junto a la puerta. Tras parpadear varias veces, la fría luz artificial de las lámparas de neón del techo ahuyentó las sombras e iluminó a la persona que ahora estaba de pie frente al escritorio de Alexander. Era una mujer no mayor que el propio Alexander, lo que significaba que debía de tener un 30 y pocos años, con el pelo violeta cardo recogido en un elaborado peinado y que vestía un uniforme de oficina. Esta mujer de aire estricto era Loia Bedway, la secretaria P de Alexander. Señor Lendrick, ¿puedo saber qué estaba haciendo en la oscuridad? Sin siquiera saludarlo, lo miró con sospecha. Solo me estoy ahorrando la factura de la luz, respondió en tono de broma, sin molestarle en lo más mínimo la frialdad de su secretaria. Es broma, solo estoy tomándome un descanso. Loia exhaló un pequeño suspiro, pero no añadió nada. Descansa mientras puedas. Su expresión se suavizó un poco antes de volver a hablar. De todos modos, ya hemos dado el primer paso. ¿Cómo le fue? Reaccionaron de forma bastante similar a lo que esperabas. No nos tomaron en serio hasta que mencionamos el Santo Grial. Alexander sonrió. Era una sonrisa feroz, la sonrisa de alguien que acaba de vengarse de un enemigo de toda la vida. El primer paso que Loia había mencionado era el cumplimiento del propósito fundamental de New Age: declarar la guerra a la Asociación de Magos. Era extraño pensar que ello, organización humilde, tendrían la temeridad y la osadía de enfrentarse directamente a la Asociación de Magos milenaria que reinaba tiránicamente en el mundo de los magos. Incluneuedge también era una organización destinada a reunir magos, no estaba ni cerca de la Torre del Reloj en términos de importancia e influencia, y un enfrentamiento entre las dos organizaciones invariablemente terminaría con su derrota. Para que ellos tomen semejante acción, tendrían que estar locos. Eso, o él necesitaría tener los medios para ganar. Alexander levantó la mano para observar el dibujo rojo carmesí que tenía dibujado en ella. Sus sellos de mando tenían una forma que recordaba vagamente a un par de alas con úcola emplumada en el medio. Los de la mano de Loia parecían un trío de ojos, como los que tenían las deidades hindúes. Tal era el mensaje que habían enviado. La corporación New Age declara la guerra a la Asociación de Magos de acuerdo con las reglas de la Guerra del Santo Grial. Hemos reunido a 7 maestros y competiremos para reclamar el Santo Grial y destruir la Asociación de Magos. La Guerra del Santo Grial. Alexander no podía estar lo suficientemente agradecido porque esto hubiera sucedido de repente, y de una manera tan llamativa. Lo que decía el mensaje toda la verdad. Tan pronto como Alexander entendió que una nueva guerra estaba en marcha, movió cielos y tierra para encontrar más maestros y reunir catalizadores para ellos. Terminó con 7 maestros. Irónicamente, ese era el número original de participantes para el ritual conocido como la Guerra del Santo Grial. No había manera de que desperdiciara esta ocasión divina que el destino le había puesto por delante. Sin embargo, había una cosa que todavía lo molestaba y no dejaba de carcomerlo. New Age había reunido 7 maestros, y la Torre del Reloj probablemente también tendrá 7. Alguna razón, parecía que el mecanismo de seguridad del Santo Grial se había activado, lo que resultó en la distribución de 14 celas de comando. Así debería haber sido. Sin embargo, cuando New Age detectó la anomalía en las líneas ley un mes antes de este día, notaron que la cantidad de maná liberado era mucho mayor que debería haber sido para 14 participantes. Para decirlo sin rodeos, probablemente había 21 maestros en todo el mundo. No se sabía cómo el Grial podía haber otorgado tantos derechos, pero seguía siendo una posibilidad sólida, si no un hecho. Pero lo que realmente intrigó a Alexander no fue que hubiera tantos participantes. Aparte de sus propios maestros, había detectado aproximadamente la misma cantidad de otros candidatos, pero esos ya estaban al alcance de la Torre del Reloj. Ahora bien, ¿dónde estaban los últimos 7 maestros? Bueno, si le doy demasiadas vueltas a lo desconocido, olvidaré lo que tengo frente a mí. Ahora, Loia, ¿están todos nuestros representantes aquí? Afirmativo, señor Lendrick. Los últimos maestros han terminado de trasladar nuestra sede. Sin embargo, solo la mitad de ellos ya han convocado a un sirviente. Entonces, por favor, pídeles a aquellos que ya han convocado a los suyos que lo hagan dentro de una semana. Nunca sabemos cuándo la Asociación de Magos podría hacer su movimiento. Muy bien, señor. Alexander se levantó y miró al techo, como si estuviera contemplando algo mucho más allá del alcance de su vista.
La extraña determinación en sus ojos, real me parecía la de un hombre de negocios normal. Parece que soy demasiado débil para cumplir mi deseo por mí mismo. ¿No me ayudarás entonces, oh Grial? Vida, N1. Cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo muerto. 2. Principio o fuerza que se considera que subyace a la cualidad distintiva de los seres animados. 3. Secuencia de experiencias físicas y mentales que componen la existencia de un individuo, y la lista continúa, con tantas maneras de definir la palabra vida. Sin embargo, el tipo que se las inventó aparentemente nunca tuvo la idea de agregar una única definición con palabras muy simples. No es justo. Sí, la vida es muchas cosas, pero si hubiera algo que definitivamente no fuera, sería justo. Ni siquiera era una cuestión de cuán cruel es el mundo o de cuán la gente es simplemente monstruosa o ninguna de esas tonterías. La vida era fundamentalmente injusta por el mero hecho de que las personas llevaban vidas completamente diferentes, lo quisieran o no. Ya sea que se dieran cuenta o no, algunos vivirían una vida en línea recta, sin sorpresas ni el menor giro, en aguas tranquilas y sin perturbaciones. Podrían ser felices o no, aquí no importaba. Mientras tanto, justo de ellos hay pobres almas que no pueden tener un respiro, ni en la miseria ni en la felicidad, o en ambas cosas juntas. A la vida le encantaba lanzarles bolas curvas, y cada vez la era invisible. Y lo peor era que todo era acumulativo. Un acontecimiento feliz no borraba un giro triste de los acontecimientos, porque la vida no era un problema de matemáticas y cosas así, simplemente se iban acumulando. En definitiva, la vida era sádica. Y por ser tan sádica, en ese preciso momento un pobre muchacho se estaba muriendo de frío mientras estaba sentado en un café. BRRRRR. Uf. ¿Qué está haciendo el tío Michael? Espérame afuera, mi trasero. Ese bastardo, ¿de verdad quiere que me convierta en un helado para cuando llegue aquí? Ese era el pobre desafortunado Leo. En realidad, su nombre completo era Leónidas Argas, pero no es que él lo admitiera abiertamente. En el mejor de los casos, se presentaba como Argas, pero siempre acortaba su nombre de pila. Esa era una de las cosas en las que la vida no le trataba con suavidad. El nombre de alguien era muy importante, y cuando era ese alguien tan particular, o bien lo odiaba o bien lo amaba. Leo lo odiaba. Es cierto que no era el único con un nombre que llamaba la atención, y era el único al que le parecía un amo, pero como no iba a hacerlo, Leónidas era dos cosas, un rey famoso y una marca de chocolaterías. Ambas inspiraban grandeza y expectación. Leo no era ni una ni otra cosa ni quería ninguna de las dos. No ansiaba atención extra, al contrario. Quería un nombre más normal, por eso les pedía a todos que lo llamaran por su apodo, Leo. La gente no hacía comentarios al respecto y difícil podían hacer bromas al respecto. Era perfecto. Michael, el hombre al que Leo estaba esperando, lo había entendido y lo estaba llamando por su apodo, así que todo estaba bien. Hablando de él, ¿por qué estaba tardando tanto? La gente dentro del café y los que caminaban por la calle lo miraban como animales curiosos. Leo no podía culparlos, ya que está sentado afuera del café en pleno invierno, claramente helado, y el café que había pedido ya estaba frío. De todos modos, volviendo a sí mismo, a Leo no le gustaba su nombre. Un nombre especial para una persona especial, y un nombre normal para una persona normal. Él era una persona normal. Eso es lo que le hubiera encantado decir, pero incluso en este aspecto la vida le dio un puñetazo en las entrañas, ¿no? Leónidas Argas. Un adolescente de aspecto normal y también un mago local. Bueno, local podría no ser la palabra más apropiada aquí, ya que había más de un mago por ahí. No extrañar. Esta era la ciudad de Londres, lo que significa que la Torre del Reloj y todos sus estudiantes y profesores caminaban por allí como ciudadanos normales. Ser un mago era aspecto de su vida que Leo odiaba. La razón era que ser uno de ellos era la causa de la mitad de sus problemas. Tomemos su nombre como ejemplo. Todos los magos tenían un horario que sería increíble de otra manera. Aunque en ese aspecto era bastante adinerado, eso no significaba que Leo no le guardara rencor. Pero como los magos vivían e interactuaban principalmente entre ellos sin preocuparse demasiado por las masas, el problema del nombre no les molestaba. Probablemente nunca experimentaron, y en cambio se enorgullecían de tener los nombres de algunos personajes novedosos. El problema era que Leo no era como ellos. No le gustaban en absoluto, a de que ya había sido estudiante en la Torre del Reloj durante todo un año. Se sentía como un extraño en este mundo en el que no pudo crecer. Pero espere, había más.
La guinda de pastel era que no solo tenía que estudiar en esta sociedad jerárquica, que era constantemente como un drama político, sino que no era de una familia de magos sin nombre. Tampoco perteneciera a la flor innata, pero el nombre de Argas no dejaba de tener influencia según donde preguntaras. Lo que significaba que algunas personas intentarían aprovechar él y ganar su favor o algo así. De todos modos, la conclusión de todo eso fue que no le gustaba su nombre y era frío, por lo que la vida era realmente injusta. Ked. Achú. Suspiro, y lo peor es que la vida decidió dejarme otro problema en las manos. Como sea, debería llamarlo para comprobar que no está muerto. Reflexionó Leo, pues a diferencia de la mayoría de los magos, él y Michael poseían un teléfono móvil y sabían cómo usarlo. Por cierto, en cuanto a la relación de Michael con Leo, los dos eran tío y sobrino. Michael Argas, a quien Leo no había visto desde que se fue a Londres más o menos un año antes día, lo había llamado de repente para anunciarle que también estaba en la torre del reloj en lugar de seguir en Francia como Leo esperaba que estuviera. También le pidió que se reuniera con él allí, que era la razón por la que Leo estaba arriesgando su vida en el frío en ese momento. Aunque tenían un tema delicado del que hablar, Leo no estaba especial nervioso. En todo caso, se trataba de una reunión entre él y su amado tío después de un largo año de acoso pasado con gente molesta. Por lo tanto, estaba realmente muy feliz y aliviado de conocerlo. Es decir, lo sería si no hubiera estado esperando durante casi una hora. Sin embargo, contra toda expectativa, el primero en llamar no fue él, sino Michael. Al oír el tono de llamada familiar, Leo tomó rápidamente su teléfono con manos temblorosas y respondió: «Hola, gilipollas». «¿Por qué fue eso? ¿Por qué suenas enfadado cuando debería estarlo? ¿Qué te da derecho a estar más enojado que yo ahora mismo? Nuestra reunión, mocoso. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo es que aún no estás aquí?» «Disculpa». Leo no podía creer lo que oía. «¿Cómo que no estoy aquí?» «Exactamente lo que estoy diciendo. Llevo más de una hora esperando dentro del café a que aparecieras». ¿Dentro del café? ¿Qué era esa emoción que fluía sin control dentro de Leo? ¿Qué era ese dolor en su pecho? Solo para estar seguro, me pediste que nos encontráramos afuera, ¿cierto? ¿MH? Ah, eso es lo que hice. En realidad esperaba tener algunas cosas de las que ocuparme de antemano, así que pensé que llegarías primero. Pero en cambio, me liberaron antes, decidí esperar adentro. Por cierto, no lo creerás, pero aparentemente hay un idiota que manda afuera con esta temperatura. Ja. No estoy seguro de si son valientes o simplemente estúpidos. Ja ja ja. De todos modos, ¿dónde estás? Rabia pura y sin adulterar. No te preocupes, estaré aquí ahora mismo. Incluso tengo una sorpresa para ti. Oh, ¿estás intentando calmar mi ira con un soborno? ¿Qué pasa? Oh, ya verás. La respuesta fue un café muy, muy frío en la cara de Michael. Fue una bienvenida muy feliz y absolutamente nada violenta entre un sobrino y su tío, y el encuentro entre dos maestros de la facción roja. Vamos, no te enfurruñes en un rincón. Tú puedes invocar a Saber de entre todos los servants. Saber, también conocido como el sirviente, generalmente considerado el más fuerte de los 7 porque tenía el mejor contenedor base y también porque los héroes aptos para ser invocados en esta clase eran en su mayoría guerreros hábiles. Es cierto que tener el privilegio de invocarlo no sonaba tan mal, aunque eso no era por lo que Leo estaba enfadado para empezar. Supongo que los mendigos no pueden elegir. Decidió que lo mejor era hacer caso omiso de su pequeña decepción. Espera, ¿por qué me estoy lamentando por algo que no quería aceptar? Porque eres un idiota, por eso. Me estás insultando descaradamente y aún así no siento que pueda negarlo esta vez. Pero es normal, ¿no? Quiero decir, incluso si es peligroso, suena tan genial. En este Leo estaba prácticamente murmurando para sí mismo con tristeza. Espera, ¿eso significa que ya has convocado a tu sirviente, el tío Michael? ¿Dónde están? Quiero verlos. Ja 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 ja. Sí, eso es bueno. ¡Anímate! Marvel y Veo, eres pésimo en sonar como un gran villano. Cállate y déjame terminar ya, quiero decir, maravíllate ya aquí que ha estado con nosotros todo este tiempo. Y mientras decía esto con mucha fanfarria inútil y exagerada, Michael adoptó una pose que quería parecer genial, pero que en realidad le pareció ridícula a Leo. Pero antes de que el último pudiera hacer algún comentario al respecto, su atención fue cautivada por la repentina aparición de alguien al lado de su tío. Un joven que parecía tener más o menos la edad Leo se materializó de la nada, adoptando una versión reflejada de la pose de Michael.
Era un poco más alto que Leo, y su complexión era notablemente más corpulenta, pero sin una masa de músculos. La primera parte de él que llamó la atención de Leo fue el cabello dorado que le llegaba por la nuca. No rubio sino verdaderamente dorado como si estuviera hecho de la cosa real, hasta el punto en que brillaban a la luz del sol. A continuación estaban sus ojos, de un color rojizo que recordaba la llama de una cerilla. Se habrían visto más geniales si hubiera mostrado una cara seria, pero con su orgullosa expresión de cachorro, especialmente en esta pose, era demasiado cómico. ¡Wow! Eso fue increíble. Excepto por su pose. Parecen un par de idiotas. Pero ese momento en el que aparecieron de la nada. Oye, ¿A quién llamas idiota? Gruñó Michael, no sin sonrojarse un poco. Hemos practicado esto durante horas solo para que lo veas con tus propios ojos. Curiosamente, ese hecho le resultó insultante. Michael se mantuvo obstinadamente en su lugar, sin moverse solo para molestar a Leo, pero su sirviente no soportó la vergüenza y una postura normal. Sabía que era una mala idea, gruñó, fulminando con la mirada a su maestro, antes de volverse hacia Leo con una sonrisa amable. Lo siento, no fue una buena presentación, un héroe. En cualquier caso, encantado de conocerte. Soy Ryder Red. Se presentó con una voz llena de energía mientras le tendía la mano a Leo, quien la aceptó con que se debía a un saludo normal. Y ahora que Ryder estaba de pie con normalidad, Leo pudo observar mejor todo su atuendo de pies a cabeza. El espíritu heroico vestía un quitón blanco que no llegaba más abajo muslos, mientras que una clámide roja brillante cubría la mitad de su cuerpo como una capa. En general, era bastante fácil adivinar por su vestimenta que era un héroe de la Antigrecia, aunque no era tan obvio cuál de ellos era. Cuando Leo aceptó la mano que le tendía Ryder, notó otro hecho peculiar sobre el cuerpo del Servant. Su piel brillaba levemente, no tanto como para que pudiera haberlo notado sin acercarse. En realidad, después de observar mejor, no era tanto que brillara, sino que su piel estaba cubierta de algo que refleja luz hasta cierto punto. Sin embargo, no iba a preguntar sobre eso. Eso podría ser de mala educación y al propio Leo no le gustaban las indiscreciones. Gracias por soportar a mi tío. ¿Qué se supone que significa eso? No, está bien. Es tonto pero inofensivo, creo. Tú, Ryder. Gritó Michael con lágrimas en los ojos al darse cuenta de que no tenía aliados en este mundo despiadado. está bien. Desaparece, mocoso desagradecido. Al parecer la orden estaba dirigida a Ryder, quien obedeció, no sin reírse burlonamente. Vaya. Aunque ya lo he visto aparecer de la nada, verlo desaparecer es igual de impresionante, Leo no pudo evitar silbar con admiración. Ahora también estoy deseando invoke mi servant. Sí, sé feliz. MRGRGR, Michael se adelantó con cara de enfado. Ahora ven por aquí, sobrino irrespetuoso mío. MRGRGR. Ver a su tío de mal humor nunca dejaba de entretenerlo, especialmente porque sabía que Michael exageraba. Era propenso a hacer tonterías y bromas, pero aún era un adulto que criado a 2 niños sin falta. María y Leo sabían que no lo cambiarían por nadie más en el mundo, excepto cuando era él quien hacía las bromas, a veces podía ser muy vengativo. Hacer tonterías juntos era aún más estimulante después de este año dolorosamente largo pasado en la torre del reloj con personas que no podían apreciar una broma. En realidad, para ser sinceros, había alguien aquí a quien Leo solía molestar como lo hacía con Michael, aunque no era exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que aventurarnos tanto en la torre del reloj solo para tomarme en serio mi catalizador? Leo no se equivocaba. Llevaban un rato caminando. De hecho, no le sorprendería que le dijeran que estaban caminando en círculos. Incluso los magos tienen un servicio de entrega, así que ¿por qué no utilizarlo en su lugar? No se puede evitar, primero teníamos que asegurarnos de que era real. No querríamos usar un catalizador falso e invocar a un sirviente débil, ¿verdad? La mayoría de los cataliza tienen al menos siglos de antigüedad, por lo que determinar su autenticidad no es exactamente fácil. Y, por cierto, voy a ir a buscar tu catalizador. Solo tendrás que esperarme en habitación. No es justo. ¿Por qué no puedo recoger mis propias cosas? Eso es lo que te pasa por meterte conmigo. Espera, atacarme no cambiará nada. Michael forcejeó contra un pitbull Leo que intentaba morderle la nariz. De todos modos, algo más importante de lo que ocuparte mientras no estoy. ¿Cómo? Conocer a tus compañeros de equipo, ¿qué más? Afirmó Michael con firmeza y señaló con el dedo la puerta que estaba a una docena de metros frente a ellos.
La mayoría deberían estar aquí, así que no seas tímido y ve a saludar. Y deja de intentar morderme. Siéntate. Me estás abandonando en medio de una zona de peligro. Esta es una zona de peligro que tendrás que enfrentar tarde o temprano, así que en lugar de quejarte será mejor que te prepares y hagas amigos. Al ver que su discusión no conducía a nada, y habiéndose cansado de la terquedad de Leo, Michael acabó pateando a su sobrino hacia la puerta y lo dejó tirado allí como un cachorro abandonado. Leo no tuvo tiempo de darse la vuelta cuando la figura de su tío dobló una esquina y desapareció de su vista. Por un instante estuvo tentado de correr tras él y agarrar la pierna, pero inmediatamente tuvo que reconsiderarlo cuando se dio cuenta de que ni siquiera conocía la disposición de este lugar. Si hacía algo imprudente en ese momento, en realidad podría terminar en una auténtica zona de peligro. Así que, llorando y maldiciendo, Leo no tuvo más remedio que pararse frente a la puerta y prepararse mentalmente para la terrible experiencia que se avecinaba. Hace un momento lo había considerado algo que podía manejar porque pensaba que tendría a Michael a su lado. Pero la verdad era que tenía un presentimiento terrible ante la idea de entrar en esa habitación y encontrarse con el resto de los maestros del rojo. No era especialmente tímido con la gente, pero estaba dispuesto a apostar unas cuantas joyas. Todos ellos serían bichos raros con W mayúscula. Pensándolo bien, ¿no dijo el tío Michael que conocía a alguien? En realidad, no era de mucha ayuda. El hecho de que conociera a gente en la torre del reloj no significaba necesariamente que se llevara bien con ellos. De hecho, no podía pensar nadie con quien pudiera ser cercano en esa zona, así que ninguno de ellos valía la pena para tener a su tío cerca. Cielo o infierno, allá voy. Después de tomar una profunda inspiración, Leo finalmente movió su mano hacia el pomo de la puerta y la abrió de par en par. Muere, Leónidas Argaas. Y fue recibido con un grito de guerra. Apenas la puerta había tenido tiempo de abrirse cuando el rugido amenazador desgarró los oídos de Leo y algo se acercó a su cuerpo a una velocidad peligrosa. El chico ni siquiera tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Solo porque su agresor lanzó ese grito primero, su cuerpo pudo reaccionar a tiempo. Sus manos se movieron antes de que sus ojos pudieran reconocer que algo estaba sucediendo. Casi milagrosamente, sus palmas fueron lo suficientemente rápidas y se cerraron alrededor del objeto alargado. Casi le da un infarto, pero sigue con vida. ¡Hurra! Por otro lado, su reacción hacia la persona que acababa de intentar quitarle la vida no reflejó exactamente su alivio por no tener una conmoción cerebral. ¿En qué diablos estás pensando, idiota? No estoy bromeando, realmente podría haber resultado gravemente herido esta vez, Atsuyo. Sorprendentemente, o más bien no sorprendentemente en su caso, Leo conocía la identidad de su posible asesino, así como el arma del crimen. En retrospectiva, Leo debería haber adivinado de inmediato a quién se refería Michael, ya que solo conocía a una persona que podía causar más dolores de cabeza que el resto de los estudiantes juntos. Y conociendo suerte, por supuesto que terminaría con ella. Ese era el punto, obviamente, dijo la chica que había blandido una katana envainada sobre su rostro con frialdad, incluso con crueldad. Por cierto, ¿cuántas veces te he dicho no me llames por mi nombre? Llámame Toriyama, Toriyama. Como para enfatizar su demanda, Atsuyo Toriyama puso aún más fuerza en su ya de por sí unilateral competencia de fuerza. Ella era Atsuyo Toriyama o, como ella lo diría, Toriyama Atsuyo. Esta chica con el pelo castaño hasta la cintura, que vestía el uniforme de la Asociación de Magos era sin duda una de las compañeras de estudios de Leo aquí en la Asociación de Magos, probablemente la razón por la que Michael la había llamado conocida. Sin embargo, si hubiera sabido más, probablemente habría empleado el término mejor enemiga, dada la singularidad de su relación. Aunque técnicamente era una aprendiz de maga, al igual que Leo, normalmente solo daba la impresión de alguien con problemas de control de la ira a quien alguien había tenido la brillante idea de darle una espada. Era un bicho raro incluso para los estándares de la asociación, pero para explicar esto había que empezar desde el principio. Atsuyo provenía de una familia de magos japoneses que se fusionó con una familia de samuráis en algún momento a pesar de la obvia diferencia de mentalidades. Esa era la razón por la que andaba ahí balanceando su juguete poco amigable con la familia. Y eso también podría explicar por qué simplemente no tenía lo necesario para ser maga. No solo no tenía la personalidad que Atsuyo era horrible cuando se trataba de hechicería. Leo había presenciado sus intentos fallidos innumerables veces y se había reído de ellos innumerables veces.
Pero esa era una parte de la razón por la que era una paria. Al final del día, ella está lejos de ser la única que tenía problemas para lanzar un hechizo. El problema era mucho más profundo. Era irascible. Por supuesto, el racismo persistente contra los asiáticos en los alrededores de la Torre del Reloj seguramente contribuyó a que volviera tan impopular, pero incluso entonces Atsuyo tenía un talento incomparable para crearse enemigos. Ni siquiera tenía que hacer un solo esfuerzo para que la gente se enem con ella. Ella ya se estaba enemistando con ellos. Ni una pizca de cortesía, nunca la sombra de una sonrisa en su rostro y siempre lista para atacar como un ñu enfurecido. Esa era Atsuyo Toriyama. Y probablemente lo más cercano que Leo tenía a una amiga, irónicamente. De todos modos, nunca la llamaría así, primero porque le costaría algo más una conmoción cerebral y segundo, porque ni siquiera él sentía que fuera correcto usar esa palabra. Aún así, si su compatibilidad con ella era 0, la suya con los demás estudiante-profesores era -1, así que ella era, de lejos, la persona con la que mejor se llevaba. Y eso era decir algo. Él solía pensar que tal vez eso se debía a que, a pesar de toda su testarudez, ella en última instancia se mantenía fiel a sí misma, una cualidad que él podía admirar. Pero la verdad era más bien así. Leo era un joven poco cooperativo que aborrecía todo lo relacionado con los magos, y Atsuyo hacía tan poco esfuerzo por encajar que la gente se preguntaba por qué se molestaba siquiera en ponerse el uniforme. Ambos eran marginados en diferentes sentidos, y esa era razón suficiente para que Leo saliera con ella y la amó muchísimo, a lo que ella respondía con violencia. Él era molesto para ella y ella era molesta para él. Era una relación enfermiza en todo caso, pero era la única persona con la que tener interacciones tan sinceras, y se había vuelto casi tan agradable como sus tonterías con Michael. Por desgracia, a diferencia de Michael, las represalias de Atsuyo fueron mucho menos bonitas. La situación actual de Leo lo dejó muy claro. Lo entiendo, no te gusto. ¿Puedes soltarme ahora, por favor? Mis manos se resbalan. Gritó desesperadamente. En realidad, tuvo mucha suerte de que ella no hubiera desenvainado su espada, de lo contrario ni siquiera habría tenido tiempo de reaccionar. En primer lugar, solo había podido atraparla porque estaba acostumbrado a las travesuras de Atsuyo, especialmente cuando intentaba golpearlo con su vaina. ¿Cuántas veces tuvo que esquivar un golpe repentino, atraparlo con las manos desnudas como lo hizo ahora cuando podía retroceder lo suficientemente rápido? No lo haré. No me sentiré satisfecho antes de aplastar esa cara repugnante tuya por lo que has hecho. ¿Pero qué te hice esta vez? Leo estaba siendo honesto aquí. La había molestado tantas veces que no sabía por cuál de ellas se estaba vengando. De hecho, si ella enumeraba que él había hecho aquí y entonces él no podía negar que ella tenía buenas razones para ir tras él. Pero para su sorpresa, en lugar de responder de inmediato, Atsuyo pareció dudar por un segundo. Muchas razones. En realidad, ni siquiera debería necesitar una razón a acabar contigo. En realidad no puedes recordarlo, ¿verdad? Maldita sea, eso es lo que me molesta de ti. Sé que solo estás pidiendo usar la violencia, pero al menos podrías fingir que tienes un GHHHHH. Como castigo por hablar tanto, Atsuyo aplicó más peso a su espada. ¿Cuánta fuerza tenía? Leo tuvo que usar todo su cuerpo y sus tríceps estaban a punto de ceder en cualquier momento, mientras que ella solo parecía usar sus brazos. Por favor, señora Atsuyo, ¿puede dejarlo pasar esta vez? Juro que no lo volveré a hacer. Eso es lo que dices cada vez, sucio mentiroso. Ella se dio cuenta de su mentira piadosa. Tal vez debería pensar en algo diferente la próxima vez. ¿Y qué acabo de decir sobre llamarme por mi nombre? A mí no me parece que quieras que te perdone. Eso se debió principalmente a que ella también se negó a llamarlo Leo en lugar de su nombre completo. Por supuesto, ella no aceptaría eso como excusa, por lo que Leo tuvo que pensar en algo y rápido. Pero mientras estaba ocupado pensando y sudando, la voz de alguien risueña resonó. Leo no se había dado cuenta hasta ahora porque tenía las manos ocupadas con una bestia irracional, pero efectivamente había otras personas en las habitaciones. Más notable aún, detrás de Atsuyo, que obstinadamente bloqueaba la entrada, un hombre asiático adulto apoyado tranquilamente contra la pared y riéndose de ellos como si estuviera viendo un dúo de comedia. Este era sin lugar a dudas un sirviente, Leo lo supo de un solo vistazo.
Eso se debía a que, al igual que Rider of Re, a quien había conocido antes, la mera apariencia de este hombre lo diferenciaba de la persona común por un margen. Era notablemente más alto que Leo y Atsuyo, aunque no tanto como para que pareciera poco natural, y como ropa llevaba un kimono negro y dorado que claramente estaba hecho de tela de alta, pero era más que eso. Si Leo tuviera que ponerlo en palabras, tenía una presencia única. Todo en él, desde su posición relajada hasta la sonrisa que adornaba sus mejillas, gritaba seguridad en sí mismo hasta el punto de que era asombroso. Por otro lado, su risa claramente dirigida a ellos no era exactamente agradable, especialmente porque Leo preferiría que ayudara. Así que ese es el Leónidas Argas del que oí hablar. Se apartó de la pared para acercarse a Leo y lo inspeccionó con interés en los ojos. No puedo decir que seas un tipo aburrido, pero esperaba que tuvieras una constitución fuerte para alguien que anda cerca de mi maestro. ¿Puedes siquiera luchar con un cuerpo tan delgado como este? Diciendo eso, le dio un ligero golpecito en el hombro a Leo, un golpe tan fuerte que Leo pensó que bien podría haberle dado un puñetazo. KH. Todos decidieron hacerme tanto daño físico como les fuera posible hoy. No es que alguien en esta sala pudiera entender o siquiera preocuparse por escuchar su lamento. No obstante, la aparición repentina de este Servant podría resultar una bendición. Oye, ¿eres su Servant, no? ¿No puedes hacer algo para calmarla? ¿Eh? De ninguna manera, ¿por qué haría eso? Respondió el hombre rotundamente mientras levantaba una ceja, como si realmente fuera una exigencia desconcertante. Leo ya no estaba en posición de estar tranquilo, pero ahora todo esto solo le estaba poniendo de los nervios. Porque se supone que soy tu aliado. ¿No se supone que no debes dañar a alguien que está de tu lado? Por cierto, no me presenté, ¿verdad? Ahora no es el momento. Creo que me voy a romper. Pero su queja cayó en oídos sordos, ya que el sirviente desconocido ignoró soberbiamente a Leo para aclararse la garganta como un actor antes de un ensayo. Soy el Gran Lancer de rojo. Y eso es lo que realmente se me permite decir, lo siento. Lancer se encogió de hombros con una expresión carente de seriedad, como si dijera, ¿es triste? Bueno, todo lo que necesitas saber es que soy, ante todo, fiel a mi señor. Si mi maestra necesita limpiar su nombre y su honor contigo, aliado o no, el sirviente lee el pulgar como una burla de aliento. Sé duro, muchacho. Que te jodan. Y ese fue el momento en que el cuerpo de Leo se rindió bajo la tiránica presión de la demoníaca Atsuyo, es decir, fue aplastado sin piedad y solo pudo desparramarse en el suelo allí, derrotado e indefenso como un polluelo recién nacido ante el enemigo, que lo miraba con satisfacción e irritación. Ya estaba exhausto y avergonzado, ¿qué más podía soportar como respuesta? Atsuyo se sentó a horcajadas sobre su pecho y se crujió los nudillos. Esta vez no puedes usar tus cobardes trucos para escapar. Por fin puedo librarme de algo de Val, quiero decir, limpiar el deshonor que me has infligido. Esa fue la verdadera razón por la que me tendiste una emboscada. Pido un tiempo muerto. Juez. Aquí no hay juez. Lo que siguió fue un mundo de dolor. Bueno, la verdad es que no fue tan malo, pero el cuerpo de Leo iba a estar dolorido durante un par de días después de eso. Una vez que Atsuyo terminó de golpearlo, lo cual fue bastante rápido considerando todo, Leo se arrastró hasta uno de los sillones alineados en la habitación y se desplomó en él con un gemido de dolor. A pesar de toda la fanfarria a menos de 10 minutos, Atsuyo ahora estaba ignorando positivamente a Leo y fue a apoyarse en una esquina como lo hizo Lancer. Todo estaba bien en lo que respecta a Leo, ya que eso le permitió tomar un descanso. Interactuar con Atsuyo era divertido a su manera, pero diablos si no era agotador. Lamentablemente, Lancer no era de la misma opinión y vino sentarse al lado de Leo. ¿Qué quieres? Fue lo único que pudo salir de la boca de Leo, cualquier otra cosa habría delatado su enojo. Jajaja. En realidad es bastante entretenido verte como un idiota, muchacho. Pero la sonrisa de Lancer nunca se pudo borrar, todo lo contrario. Solo vine a consolarte antes que te ahogues en tus lágrimas. No lloré hasta donde sé. Además, hubiera sido un mejor consuelo si realmente me hubieras ayudado en ese entonces. Te lo dije, ¿no? No haré nada que vaya en contra de la voluntad de mi maestro, incluso si me mata. Pero ¿qué pasa si me mata? De esa manera perderás a un maestro. ¿A quién le importa? Lancer se encogió de hombros de manera despreocupada. Incluso si estiras la pata, no me importa luchar toda esta guerra por mi cuenta. Sí, es un desafío bastante bueno. ¿Estaba alardeando?
Lancer tenía esa extraña forma de hablar que lo hacía parecer al mismo tiempo un fanfarrón y una persona capaz. En cualquier caso, definitivamente estaba alardeando, ¿no? Como era de esperar, una persona problemática como Atsuyo convocaría a un Servant igualmente problemático, aunque ambos eran difíciles de tratar de manera diferente. La Master era una chica solitaria y poco sociable, mientras que Lancer era más grande que la vida, fue la primera impresión que tuvo Leo. Ah, por cierto, gracias por ser el saco de arena de mi amo, Leónidas. Por favor, llámame Leo. Puedo prescindir de otra humillación pública hoy, y te das cuenta de que lo que dices suena a insulto, ¿verdad? Pero lo digo en serio. Gracias o serás el saco de boxeo del maestro, Leo. No es bueno estar siempre tenso, pero el niño aún no lo entiende. No era realmente sorprendente que Lancer la estuviera comparando con él. Los dos eran como el día y la noche en términos de personalidad, con Lancer siendo tan tranquilo y despreocupado, que era increíble pensar que se suponía que era un gran guerrero. Y de todos modos, Atsuyo, relajándose. Tratando de imaginar cómo se vería el espadachín cuando estuviera relajado, Leo llegó a un callejón sin salida, 404 Not Found. Parecía que no podía imaginarlo, y probablemente no existía. Atsuyo era Atsuyo, nada menos, nada más. Eso era lo que hacía que estar con ella fuera refrescante. Si solo se trata de relajarse con alguien, ¿por qué no podría hacerlo contigo, Lancer? Si mal no recuerdo, los ataques normales apenas deberían hacerle cosquillas a un Servant. Ese es el problema. No hay nada como golpear a alguien que lo siente y verlo arrastrarse por el suelo, jajajaja. O tal vez era solo un psicópata después de todo. Debía haber un amor por la violencia que conectaba a Atsuyo con su sirviente, esa tenía que ser la razón por la que lo habían convocado. De hecho, creo que eres su escudo de carne favorito. Deberías haber visto cómo estaba esperando a que dejaras de pelear con ese hombre afuera, esperando el momento adecuado para que abrieras la puerta. Espera, ¿podías escucharnos desde adentro? Leo quería esconderse en un agujero. Sus bromas con Michael eran divertidas, pero solo para que ellos las disfrutaran. Si alguien se enterara de ello, o peor aún, lo presenciara directamente, moriría de vergüenza con seguridad. Sí, ella lo escuchó todo y yo lo vi todo. Eres muy entretenido todo el tiempo, ¿no? Y justo ahora, él estaba positivamente muriendo. Eso me recuerda que estás aquí para reunirte con los otros maestros, ¿verdad? Ese hombre definitivamente dijo algo sobre eso. Ese hombre probablemente se refería a Michael. Ese es el caso, ¿por qué estás sentado aquí? Ve a saludar al pequeño que está allí. Cuando Leo siguió con la mirada el dedo de Lancer y miró hacia el otro lado de la sala de espera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Efectivamente, allí había alguien a quien había notado en absoluto hasta que Lancer se lo señaló. Eso sería porque, a diferencia de Atsuyo, que llamaría la atención con solo estar allí, la persona en cuestión era un niño pequeño, discreto como un gatito. De hecho, una niñita angelical con el pelo rubio ondulado que le caía en cascada por la espalda estaba sentada en otro sillón. Sin embargo, algo debía de andar mal, porque parecía mareada y se retorcía ansiosamente en su asiento. Eso era comprensible teniendo en cuenta la triste exhibición que acababa de presenciar en primera fila, en un asiento VIP. La de animal asustado que tenía cuando miró a Atsuyo y la mirada compasiva que le dirigió a Leo solo confirmaron esa suposición. En cuanto a por qué Leo se horrorizó cuando la vio. Ella, definitivamente me escuchó pelear con el tío Michael, ¿no? Y ahora también, Arg, esa mirada de compasión duele, especialmente de una niña. Leo estaba perdido en pensamientos sin sentido cuando de repente lo que dijo Lancer lo golpeó como una ducha fría. Espera, ¿acabas de decir maestro? Esa niña de aquí es una maestra. Lancer no respondió. Estaba mirando a un lado, pero su expresión debió de ensombrecerse porque Leo ya no podía sentir la misma vibra despreocupada de él. Lo mismo le pasó a Atsuyo, en realidad. No levantó la voz y tampoco lo miró, pero Leo había aprendido la diferencia entre un silencio despectivo y uno pesado. Esta niña estaba allí por voluntad, pero Leo no podía creerlo. ¿Acaso Michael sabía sobre esto? Si lo sabía, probablemente estaba furioso por eso. En cualquier caso, Leo se sintió obligado a saludarla. Eso era lo mínimo que podía hacer para tranquilizarla. Pero cuando se levantó y fue a saludarla. Hola. Mi nombre es Leo, ¿y tú qué? Leo debería haberlo notado por la forma en que lo miraba, que en realidad la estaba asustando tanto como Atsuyo. Apenas se había presentado cuando ella se escapó de su sillón la agilidad de una ardilla y salió corriendo.
Leo la siguió con la mirada y ya estaba balbuceando una disculpa cuando se detuvo en seco. Descubrió a una quinta persona en esa habitación. La niña no se había limitado a correr en una dirección al azar, sino que fue a buscar protección detrás de las piernas de un hombre que también había eludido la atención Leo. No era como la chica que se camuflaba muy bien en el fondo. Esta persona no tenía presencia ahí, aunque debería haberlo visto antes, Leo no había podido distinguirlo del habitaxi. Incluso ahora que lo tenía a la vista, sentía muy poca presencia de este hombre. ¿Un sirviente? Cierto, debe ser un sirviente. Por eso no te vi antes. Ah, lo siento, no debería estar diciendo eso. Leo maldijo su lengua incontrolable, pero al hombre no pa' importarle en absoluto. No te preocupes. Su rostro cuando dijo eso solo hablaba de amabilidad, y el tono que empleó fue suave. No es de extrañar que no pudieras sentir mi presencia antes, Yaku es la particularidad de mi clase de Servant. Soy Assassin of Re, encantado de conocerte Leo. La sonrisa educada de Assassin y el cuidado que había puesto al llamar a Leo por su apodo ganaron instantáneamente el corazón del adolescente. Sin duda, este hombre era un caballero con mucho conocimiento. De hecho, parecía uno. Su atuendo parecía aristocrático a primera vista, y su semblante recordaba a esos niños ricos que Leo podía ver todos los días en su entorno. La diferencia es que, en lugar de parecer exagerada, la compostura de Assassin parecía genuina y casi tranquilizadora. En general, el Servant exudaba un aura de amabilidad que haría que Qua confiara en él sin condiciones. Por cierto, Assassin le dio a Leo una mirada de disculpa, perdón por no intervenir antes. Parecía un asunto personal entre ustedes dos, así que no estaba seguro si era mi lugar interrumpir. Esta es una excusa para no ayudarme y, sin embargo, es probablemente lo más lindo que alguien me dijo hoy. Leo sintió ganas de llorar, pero estaba divagando. Estaba allí porque la niña estaba espiando por detrás de la espalda del sirviente. Parecía que la mejor manera de obtener información era preguntarle directamente al sirviente. Disculpe, ¿pero esta chica es su maestra? Preguntó vacilante, a lo que Assassin negó con la cabeza ligeramente. No, en absoluto. Esta joven doncella es la maestra de Archer of Re, pero este último no está aquí en este momento. Sin embargo, me ofrecía cuidarla, así que supongo que eso convierte en su cuidadora. ¿Pero dónde está tu maestro, asesino? No me digas que yo tampoco puedo verlos. Si ese era el caso, Leo estaba considerando comprarse un par de anteojos. Jajaja, eso sería algo interesante. Por suerte, el sirviente se rió y lo tomó como una broma. Mi amo también tiene que cuidar a alguien por el momento. Podría quedarme pero prefiero dejarlo solo por ahora. Ah, por cierto, la persona con la que está en este momento es el amo de Berserker. Ya veo. En realidad no lo entiendo muy bien, pero ¿no vendrán todos aquí en algún momento? ¿Puedo reunirme con ellos entonces? ¿No? Al oír la pregunta de Leo, un dejo de inquietud apareció en la expresión amable de Assassin. Algo lo preocupaba visiblemente, aunque Leo no tenía idea de qué podía ser. Assassin respondió a la pregunta de Leo, aunque de manera críptica. Probablemente los conocerás más tarde, pero, por ahora digamos que ella no es Glaucas. Lo que Assassin estaba a punto de decir fue interrumpido por la repentina apertura de la puerta de la sala de espera y su atención se desplazó hacia quienquiera que hubiera entrado a la habitación. Leo también reaccionó, esperando que fuera Michael quien regresaba con su catalizador, pero se equivocó cuando dos voces desconocidas se alzaron al mismo tiempo. Lily, hemos vuelto. Dijo una voz de mujer enérgica. Milady, hemos regresado. Y una voz masculina más reservada. Al darse la vuelta, Leo vio que no menos de 4 personas entraban en la habitación a la vez, y las 4 tenían una apariencia llamativa, por decirlo menos. Los 2 primeros en entrar en la habitación, de quienes podía suponer que eran la misma persona que acababa de hablar, eran un adolescente que parecía tener más o menos la misma edad que Leo y mujer de piel bronceada que saludaba vigorosamente en su dirección. El chico llevaba lo que claramente era ropa de sirviente. Su atuendo le recordaba a Leo a aquellos viejos mayordomos, una imagen que chocaba con la juventud del chico. Su fleco azul oscuro ocultaba el lado derecho de su rostro casi hasta la barbilla, dándole un aire ligeramente misterioso. La persona que caminaba a su lado, sin embargo, era todo lo contrario, era una mujer con largo cabello rojo cobrizo que parecía haber apenas alcanzado la edad adulta. Lo extraño era su atuendo. Caminaba descalza y la única prenda que llevaba en la inferior del cuerpo era una especie de minifalda exótica hecha de plumas de aves de colores.
Por otro lado, su parte superior del cuerpo estaba envuelta en una camiseta moderna color rosa, llamativa y con estampado de delfines que claramente no era parte de su atuendo de sirviente y contrastaba fuertemente con la sensación exótica que se suponía que dirar. Como resultado, estaba completamente fuera de lugar en la digna torre del reloj, en más de un sentido. Archer, Laurent. La siguiente persona en reaccionar fue la propia niña. Saltó rápidamente de su escondite detrás de Assassin y corrió hacia los recién llegados para esconderse una vez más, esta vez detrás del sirviente. ¿MH? ¿Qué sucede, señorita? Parece angustiada, ¿ha ocurrido algo? ¿HM? El mayordomo, probablemente Laurent, estaba preguntando por el estado de la niña cuando ésta se por detrás de sus piernas y señaló a Leo con el dedo meñique. Ah, ya veo. ¿Este rufián le ha hecho algo, milady? La expresión de Laurent dio un giro de 180 grados y se transformó en la madre de todas las miradas de muerte, dirigida directamente a Leo como si este último hubiera cometido crimen contra la humanidad. Bien, ¿no, Punk? Incluso la forma de hablar cambió de repente. Su mirada estaba llena de tanto odio que podía quemar, y avanzó con la clara intención de darle una lección a Leo con sus propias manos. Algo que Leo obviamente no podía hacer. Había tenido más que suficiente de golpes con Atsuyo, quien, hablando de eso, estaba observando el desarrollo del asunto con interés. Además, no parecía que ese tal Laurent fuera alguien con quien pudiera razonar. Leo estaba seguro de eso simplemente al ver su repentino cambio de humor. Por lo tanto, a Leo solo le quedaban dos opciones. Correr o contra. Ahora bien, el mayordomo no parecía tan fuerte, incluso estaba bastante delgado, pero no estaba dispuesto a apostar por eso. Afortunadamente, antes de que tuviera que tomar esa decisión, Leo fue salvado por la única persona en esa habitación que no estaba detrás de su vida o su cordura. Assassin. El caballero sirviente dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Leo amistosamente, como si estuviera mostrando protección. Tranquilízate, Laurent. El pobre muchacho no hizo nada que mereciera la pena castigar. El sirviente de asesinato testificó con una sonrisa diplomática. La Dile solo está nerf. ¿Fue eso realmente suficiente para calmar las intenciones asesinas que Leo sentía? Al parecer, sí. Ah, es así. Laurent recuperó su compostura y su aspecto profesional tan rápido como había activado su interruptor asesino. Milady, ya le dije que no fuera una niña malcriada. Vamos, salude a esta persona como le enseñaron. Ante la advertencia de quien parecía ser su tutor, la pequeña se mostró abatida, pero obedeció. Dejó de esconderse detrás de Laurent y dio un paso adelante para colocarse frente y procedió a hacer una reverencia a la antigua usanza, aquella en la que tenía que levantar las esquinas de su falda. Encantado de conocerte. Soy la Dile Basilia, Master, no, maestra de Archer. Encantada de conocerte. Ella tartamudeó, pero logró hacer su presentación hasta el final, antes de darse la vuelta y reanudar su tarea de esconderse. Mejor que nada. En cualquier caso, dado que esta vez presentó, Leo probablemente tuvo que hacer lo mismo, con menos tartamudeo. bueno, a ti también te agradó conocerte. Soy Leo Argas y en unos 15 minutos seré el maestro de saber Ofre, así que, trabajemos todos juntos. La retórica no era suyo, así que no estaba seguro de si ese era el mejor enfoque. Las miradas de aprobación en el rostro de sus compañeros de equipo, desnudando a Atsuyo, sugerían, no obstante el sentimiento se había transmitido. Al mismo tiempo, la joven de aspecto exótico que estaba junto a Laurent y la Dile reaccionó con tanta energía como parecía contener. Tú eres el maestro de saber. Pero si eres solo una niña. Eso probablemente era un insulto considerando la enorme sonrisa que se dibujaba en su rostro. Por otra parte, Le nunca podía estar seguro con personas tan distinguidas como ella. Arquero, déjame recordarte que Milady y yo también somos niños según tus estándares, comentó Laurent con desagrado dirigido al sirviente. No deberías juzgarlo apresuradamente. Dice el tipo que casi me golpea hasta la muerte sin una conversación adecuada. Fue lo que Leo no se atrevió a decir en voz alta. Me atrevería a decir que aquí hay sobre todo jóvenes, se oyó otra voz detrás del trío, perteneciente a una de las otras dos personas que habían entrado en la habitación. Casi me hace sentir solo. Oh. La risa cordial provenía de un hombre mayor que podría tener 70 y tantos como 80 años. Tal como había dicho, su vejez no dejaba lugar a dudas. Incluso entonces, uno decir que estaba lleno hasta el borde de energía en cierto modo. Daba una impresión serena de sí mismo, libre de cualquier emoción negativa.
Sin embargo, su atuendo era completamente anacrónico, al igual que el de Assassin. Un redingote negro acompañado de un sombrero de copa y un hermoso bastón de madera, el traje completo del caballero del siglo XIX. Era un poco mezquino pensar eso, pero su ropa parecía incluso más vieja que él. ¿Lo era igual de viejo? Leo había escuchado estos rumores entre los estudiantes sobre que detenían su envejecimiento para vivir más tiempo. Ah, supongo que es mi turno de aparecer. Muy bien, mi nombre es Charles Pendleton y estoy asociado con el caster de nuestra facción. Ese sería ese grandullón que está, anunció alegremente, dándole una palmada en la espalda al hombre enorme que estaba a su lado. Masivo era la palabra, pues si bien Caster Red no alcanzaba los 2 metros de altura, realmente daba la sensación de ser una estatua. Su cuerpo era tan musculoso como el de superhéroes de los años 80, y tenía una barba azul cerúleo que crecía tan ancha y tan baja que solo parecía aumentar su volumen en conjunto. Aparte de eso, vestía lo que Leo Kekue era un delantal de herrero y grandes guantes de cuero, lo que hacía alusión a su profesión. En cuanto a su personalidad, no era muy educado ya que ni siquiera intentaba imitar a su maestro, sino que dejaba que su mirada vermellón vagara pensativamente por la habitac. No le hagas caso a sus modales, es un viejo gruñón. Oh. Vaya, el tío Michael no estaba bromeando, ¿verdad? Susurró Leo para sí mismo mientras observaba la actitud enérgica de Charles. Realmente somos un grupo extraño. Un mago recalcitrante, su tío Bobo, un samurái con problemas de control de la ira, un niño y un anciano. En ese momento, solo podía preguntarse cómo eran los maestros de los asesinos y los berserkers. ¿Cómo llegó Leane a esta situación? Durante mucho tiempo había creído que solo las personas únicas se encontraban en situaciones únicas. Personas con talento, hombres con grandes ambiciones y mujeres con su filosofía de vida. En otras palabras, personas diferentes a ella. Ella era solo una profesora universitaria melancólica, no alguien que se desviara de su camino para buscar aventuras, mezclarse en los asuntos de otras personas. Y, sin embargo, realmente sentía que el destino se esforzaba por hacerle la vida más difícil siempre que podía. La mujer conocida como Leane Stormbeard estaba sentada en un café de Londres, bebiendo café para tomar un poco de aire fresco, o así debería haber sido. Teniendo en cuenta que fines de semana normalmente se quedaba en casa y estaba deprimida, salir a la calle para variar debería haber sido refrescante, pero no hoy, no en su situación. Todo el café está lleno de incomodidad y todos los clientes la miraban con inquietud, incluso los niños. No era por Leane en sí, era una persona perfectamente normal tanto por fuera como por dentro. Cabello rojo ligeramente descuidado, estatura promedio y ropa civil de todos los días. Nada en ella podría haber atraído la curiosidad de todos los que estaban en los alrededores. Leane simplemente tuvo la desgracia de estar acompañada por la gente más extraña. Al otro lado de la mesa en la que estaba sentada, un joven que parecía tener unos cuantos años menos que ella estaba sentado y bebía café como ella. Y si su comportamiento no fuera de lo común, no lo era tanto. Aparte de beber y decir algunas palabras de vez en cuando en voz baja, su apariencia exterior sobresalía como un pulgar dolorido en un lugar público. Para decirlo de forma sencilla, parecía un cadáver que se había despertado en la morgue y se había alejado caminando libremente. Su piel era de un blanco cadavérico, tal que podría hacerse pasar por un muñeco si se sentara detrás de un escaparate y dejara de moverse por completo. Pero había más. Su rostro estaba cubierto de costura. Durante Halloween, Leane a veces veía a 1 o 2 niños disfrazados del monstruo de Frankenstein, y se dibujaba eso por toda la cara. Aquí era exactamente lo mismo, excepto que esos reales sin lugar a dudas. Si hubiera sido una fiesta de disfraces, lo habrían elogiado por el esfuerzo que había hecho para disfrazarse. Desafortunadamente, no era un disfraz y lo que era un rostro bastante atractivo ahora tenía una apariencia extraña. A Leane no le incomodaba demasiado su apariencia, pero era parte de la naturaleza humana sentirse intrigado por lo inusual, y eso había ganado miradas dudosas dondequiera que iban. Si no te sientes a gusto no tenemos por qué quedarnos aquí, susurró Revok. Así parecía su nombre, educadamente, sin darse cuenta de la atmósfera general ni de los propios sentimientos de Lene. El corazón de Leane le decía que aceptara su oferta, pero ella negó con la cabeza débilmente. No es necesario, N, no te preocupes. Terminemos y regresemos, al menos Revok fue considerado con ella, a diferencia de la gente que lo precedió. Sí, la gente que fue a buscarla después de que recibiera esos tatuajes rojos en el dorso de se hacían llamar magos, personas capaces de utilizar la taumaturgia y que vivían en una sociedad secreta propia.
Al principio, Leanne había pensado que eran sectarios o lunáticos, sobre todo porque habían acudido a ella en mitad de la noche, y había considerado llamar a la policía. En retrospectiva, eso probablemente habría resultado inútil. Todo lo que le contaban sonaba demasiado loco para creerlo, hasta que lo demostraron de la forma más espectacular, invocando a su sirviente. Contra toda lógica y razón, le hicieron invocar el fantasma de un héroe de tiempos antiguos, un hombre gigantesco que vestía una túnica blanca quemada en varios lugares y con largas trenzas hirsutas que le caían por la espalda. Más aterrador era su rostro. No había cordura en sus ojos, estaban nublados por la ira y nada más. En lugar de palabras, todo salía de su boca eran rugidos y gruñidos bestiales. Al final, esa montaña de músculos se parecía más a un animal salvaje real que a un ser humano. Eso se debía a que él era Berserker, el sirviente de la locura. Y Leanne era su maestra, que se suponía que lucharía en una guerra sospechosa de la que no sabía nada por persona eran más que extraños. Revok era el maestro de Assassin of Red, por lo que le dijo. Y había una segunda razón por la que este café, por lo demás tranquilo, había perdido algo del encanto sereno que se suponía que tenía. Berserker estaba allí con ellos. Ah, claro que solo estaba caminando por la calle junto a ellos en persona. Si ese fuera el caso, habrían atraído más que ojos curiosos, es decir, agentes de policía. El lado positivo de toda su miseria, que Berserker podía desaparecer literalmente a voluntad y, por lo tanto, se quedaba con ella sin que los demás fueran capaces de verlo. Pero si tan solo fuera así de simple. El sirviente de la locura manifestaba esa locura en algo más que su comportamiento y su apariencia. El aura que emitía le hacía sentir como si estuviera frente a un depredador hambriento, y esa inquietud se extendía a su alrededor incluso cuando estaba en forma espiritual. Era aún más agotador para Leanne de todas las personas, ya que tenía que sopo todo el tiempo. Pero no quería mostrar nada de eso en su rostro. No delante de Revok, que tenía la tarea de cuidarla, en más de un sentido, como podía suponer, y estaba haciendo lo mejor que podía en su trabajo. A diferencia de los magos que miraban como si fuera una mujer despreciable, él tenía cuidado de no ponerle demasiada carga a Leanne. Pero eso no fue suficiente para que ella se sintiera menos incómoda. Por fin, Michael regresó a la sala de reunión para recoger a su sobrino. Cuando vio a su tío entrar en la habitación, una chispa de esperanza y expectativa se encendió en los ojos de Leo. No era que no pudiera esperar a dejar a sus nuevos camaradas, quisiera mantenerse lo más lejos posible de Atsuyo, que lo estaba mirando de nuevo, lo que puede o no ser su culpa. Pero tan pronto como vio el pequeño paquete envuelto en que Michael sostenía en una mano, el verdadero propósito de su presencia aquí resurgió en su mente. Iba a convocar a un sirviente. Eso estaba sucediendo. Por otro lado, la primera reacción de Michael al ver a Leo fue dar un paso atrás con la sorpresa coloreando su rostro. Vaya. ¿Qué te ha pasado en la cara? No me digas que ya empezaste a pelear. Y mano a mano. Sabes que no puedes vencer a alguien en una pelea, idiota. Gracias por apoyarme, Brutus. Veo que siempre puedo contar contigo para que me cubras las espaldas si algo me pasa. De todos modos, no creo que puedas llamarlo una pelea. Sincero y unilateral reencuentro entre mi cara y un puño. Sí, eso es. Atsuyo seguía mirándolo con una mirada asesina, pero al mismo tiempo escondía su katana detrás de su espalda, aparentemente recelosa de Michael. Además, estaba haciendo un trabajo. La punta de la vaina se asomaba por detrás de su cabeza y era demasiado evidente su intento de ocultar el arma del crimen. Afortunadamente, para ella, Michael está mucho más interesado en burlarse de Leo que en vengarlo, por lo que no tomó nota de esa orgía de pruebas. Bueno, supongo que lo que no te mata te hace más fuerte. O más tonto, imagínate. De todos modos, ven conmigo, jovencito. Nos espera una aventura llena de peligros. Lo sigo, señor Pinochet. ¿Cómo pasé de senador a dictador? Y ya me lo vas a soltar. ¿Eres un niño de jardín de infantes? Dímelo en la cara y en la espalda. Cállate y sé un hombre. Y estoy seguro de que, de todos modos, tú mismo te lo buscaste. No puedo confirmar ni negar esta acusación. Mientras seguían bromeando, abandonaron la habitación bajo la mirada divertida o curiosa de sus compañeros maestros y se dirigieron nuevamente a los pasillos. Dios sabía dónde finalmente pudo respirar profundamente y relajarse, gracias en parte a la sensación familiar de interactuar con su tío. Entonces, ¿qué te pareció?, le preguntó Michael de repente después de que terminaron su juego de burlas. Me refiero al resto de la facción roja. Tenías miedo de no llevarte con ellos, así que ¿cuál es tu veredicto?
Leo se llevó la mano a la barbilla para reflexionar antes de responder con sinceridad. En el fondo, no son malas personas, ¿no? Debo decir que me sorprendió mucho. Si exceptuamos el acoso y el juicio por brujería, Leo no tenía ninguna queja real, ¿no es así? Por alguna elección al azar, el Grial realmente no eligió a ningún mago. Ni siquiera las 3 familias fundadoras fueron elegidas, y sin embargo aquí estamos, tío y sobre del mismo bando. Ahora que lo mencionas, me pareció extraño. ¿No se supone que debe haber al menos un maestro para los Einzbern, los Makiri y los Tosaka? Así es como se supone que debe ser, pero parece que esta guerra rompe todas las reglas al final. Por supuesto que podrían estar entre nuestros enemigos, pero dudo mucho que Beth se opongan a la asociación de magos, así que podemos asumir que no están involucrados en absoluto. Eso era extraño, por decirlo menos, pero definitivamente no era algo que los hiciera pensar. Era así y realmente no cambiaba su situación de ninguna manera significativa. Sin embargo, había un asunto más importante en juego, a saber, el paquete en la mano de Michael, el preciado. La curiosidad de Leo se sintió visiblemente atraída por él, por lo que Michael inevitablemente lo notaría. Con una sonrisa, agitó el objeto envuelto frente a la cara de Leo. Oh vaya, ¿podría ser esto lo que te interesa? ¿Sí? Este es mi catalizador, ¿no? Dámelo. Jajaja, al menos espera hasta que, quítate de encima. Solo ten paciencia por el amor de Dios. Siéntate. Siéntate. Esta vez Michael tenía influencia sobre él, por lo que el bulldog Leo no tuvo más opción que obedecer. Esto fue más un alto el fuego que un acuerdo de paz. ¿Te dolería la garganta al menos decirme qué es? Siempre y cuando no intentes saltar sobre mí de repente, suspiró Michael. Hoy te estás comportando como un niño, ¿qué te pasa? No he tenido tantas ocasiones durante el año pasado, así que no me importa si las tengo. Otro suspiro. Bueno, no es que no pueda entenderlo. Bien, mira esto. Michael desplegó la rica tela y le presentó a Leo un objeto peculiar. Era pequeño, del tamaño de la palma de la mano y forma más bien triangular, un material marrón con una inscripción. Era claramente un fragmento de algo más grande, aunque Leo no podía adivinarlo. Te diré algo, esto no es más y nada menos que un fragmento de la mesa redonda. Espera, ¿te refieres a la mesa redonda? ¿Qué más? La mesa legendaria alrededor de la cual se reunirían todos los caballeros del rey Arturo, en otras palabras, un catalizador que puede invocar a cualquiera de ellos. Galancelot, Tristán, el que sea. Entonces, ¿un solo catalizador puede invocar una gran variedad de servants?, observó Leo con curiosidad. Pero, ¿cómo puedo saber a cuál invocaré? El que se parezca más a ti en cuanto a personalidad, o de otra manera, diría yo. Así es como sucedería sin un catalizador, así que no creo que el Grial te permita elegir. No es un problema. Prácticamente todos los caballeros de la ronda son considerados sirvientes de primera. Ahora, si realmente quieres saber, Michael se detuvo en seco y le indicó puerta a Leo como un mozo de cuadra en un hotel de alta categoría. Entonces la mejor manera es acabar con esto de una vez. Después de que, la habitación a la que Leo fue conducido no tenía nada destacable que la distinguiera de las demás, o que permitiera siquiera saber su función. Simplemente estaba vacía de mueble, también bastante oscura. Según Michael, era una habitación que pertenecía al padre de Leo y, por extensión, a la familia Argas, de ahí que la hubiera elegido para hacerla invocar. Por lo general, se usaba como estudio y laboratorio para experimentos de hechicería, pero como el ritual de invocación cambiaría bastante las cosas, Michael había hecho que quita todos los muebles temporalmente. Probablemente por eso, la habitación le parecía inusualmente amplia y espaciosa a Leo, que prácticamente podía escuchar el eco de sus pasos. Sin embargo, tenía una característica particular. Un círculo rojo oscuro de 2 metros de ancho lleno de símbolos y palabras complejas, todo ello inscrito en el suelo. Leo podía rezar el círculo de invocación que había visto en la biblioteca, algo que se alegraba de no tener que dibujar él mismo. Ya no podía dibujar un gato, y mucho menos un círculo perfecto y bocetos tan intrincados. ¿Necesitas que te enseñe los encantamientos de invocación?, preguntó Michael después de haber colocado el fragmento de la mesa redonda. No, gracias. Al menos no fue difícil recordarlo. Parece que lo escribió alguien con síndrome de 8º grado. ¿Qué es el síndrome de 8º grado? ¿Sabes? Es, lo que sea. Hagámoslo. Leo había estado relativamente relajado hasta ahora, pero estando frente al círculo de invocación y a punto de hacer algo por primera vez, tragó saliva y sintió que su pecho se entrelazaba con la ansiedad. ¿Y si tartamudeaba?
¿Había un nuevo intento? No, antes de nada ni siquiera debería pensar en el fracaso. Vamos, era algo que ya había ensayado a veces. Respiró profundamente y las palabras comenzaron a fluir de su boca. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean el fundamento. Que el rojo sea el color al que rindo homenaje. Levantemos un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que el camino de 3 bifurcaciones que va desde la corona hasta el reino gire. Leo sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo y sus circuitos mágicos convertían el maná de la atmósfera en prana. El círculo de invocación comenzó a brillar con un color intenso mientras todo su cuerpo ardía por el consumo de prana. Se había asegurado de añadir la línea sobre el color como Michael le había dicho que hiciera también. Que se llene. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Que se llene 5 veces en cada vuelta, simplemente rompiéndose en pedazos con cada llenado. Que se declare ahora. Tu carne me servirá, y mi destino estará con tu espada. Someterse al llamado del Santo Grial. Responde, si quieres someterte a esta voluntad y a esta verdad. Aquí se prestará juramento. Alcanzaré todas las virtudes de todo el cielo. Tendré dominio sobre todos los males de todo el infierno. Ahora estaba en una especie de trance. Aunque el prana rugía por su cuerpo, no sentía dolor, como si su atención estuviera concentrada en las palabras que estaba pronunciando. Estaba abriendo una puerta. Podía sentirlo. Y lo que yacía detrás de esa puerta era el espíritu heroico invocado por el mundo. Sin dudarlo, abrió esa puerta pronunciando el último verso. Desde el 7º cielo, atendido por 3 grandes palabras de poder, sal del anillo de la restricción, protector del santo equilibrio. Y entonces, se produjo una explosión. Bueno, más bien como una repentina ráfaga de viento. Michael no bromeaba cuando decía que el ritual sacudiría la habitación. Si hubieran dejado algo dentro, probablemente lo tirado a un lado. El propio Leo fue tomado por sorpresa y se tambaleó hacia atrás, golpeando el duro suelo con las nalgas. Michael, por otro lado, ni siquiera se inmutó, probablemente porque lo esperaba después de haberlo hecho una vez por Ryder. La habitación no estaba hecha un desastre, pero aún así había polvo volando por todas partes, obstruyendo su vis del círculo y del resultado. De repente, antes de que todo el polvo cayera al suelo, surgió una forma. La forma de un joven con armadura. El joven caballero parecía juvenil, en todo caso, hasta el punto de que Leo no sería capaz de precisar su edad. En cualquier caso, parecía ser al menos un poco mayor que Leo. La armadura que llevaba tenía una forma bastante genérica, pero los tonos de blanco, dorado y rojo daban la impresión de que estaba hecha de un metal precioso, sino de varios. Lo hacía aún más surrealista era que brillaba. No tanto como para cegar a Leo, pero en esta habitación que estaba mal iluminada, la armadura emitía una luz tenue. Gracias a eso, Michael podía ver su corto cabello morado oscuro y sus ojos azul claro. Aunque no tenía capa, tenía algo similar que comenzaba desde su cintura y terminaba justo antes del nivesuelo. Finalmente, sujeto a su brazo había un gran escudo de un blanco inmaculado como la tiza, salvo por una cruz de color rojo carmesí, pintada con sangre sobre la superficie BLQ. Y Leo solo pudo mirarlo con asombro mientras aún estaba tendido en el suelo. De pie frente a él con un rostro desprovisto de cualquier emoción, el sirviente preguntó en un tono pero seguro. De acuerdo con la convocatoria, me presento como sirviente Saberoth Red. Te pregunto, ¿eres mi amo? Fin del capítulo.